Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo nos ayudará, hermanos, nos enseñará y nos recordará todo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. El Espíritu Santo también, mis queridos hermanos, está para podernos guiar. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él guiará nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestro corazón. Nos guiará el Señor. Y este mismo Evangelio de Juan en el capítulo 16, vamos a poner atención en el versículo número 13, por favor, mi hermana María. ¿Qué dice ahí? Hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que vendrán de venir. Amén. Mire qué interesante. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos recordará. Y también el Espíritu Santo nos guiará. Entonces no está solo. No estamos solos, hermano. Podemos todo esto. Entonces cuando nosotros decimos para meditar en esto, enfóquese. Cuando usted un pasaje bíblico, hermano, lo primero que tiene que enfocarse es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si habla del Padre, si habla del Hijo o si habla del Espíritu Santo, enfóquese en la persona. En segundo lugar, enfóquese en las acciones de Dios, o sea, sus obras, en el pasaje que está leyendo. Usted lee un pasaje y enfóquese. Es muy importante, hermano, enfocarnos en las obras de nuestro Señor Jesucristo, en las obras que ha hecho Dios. De acuerdo a las Escrituras, el Salmo número 77, el versículo número 12 dice lo siguiente. Escúchame bien, por favor. Mire qué interesante es esto. Meditaré en todas tus obras. Es que hay que meditar en las obras. Cuando usted lea un trozo de la palabra de Dios, lea y medite en las obras que el pasaje le está indicando, en las obras de Dios, en su creación, en su poder, en los milagros, medite en las obras de Dios en el pasaje que está leyendo. Meditaré en todas tus obras, y escúcheme bien, y hablaré de tus hechos. Qué interesante. Cuando usted medite en las obras del Señor, usted las va a recordar y les va a hablar a los demás acerca de las obras de nuestro Dios. Qué interesante. También, hermanos queridos, piense en sus maravillas, en todo lo maravilloso que es Dios. El Salmo 145, el verso 5, mire lo que nos dice, por favor, mi hermana Mari. Salmo 145, meditemos en el verso número 5. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Mire qué interesante. ¿Se da cuenta que la Biblia nos... ¿Cómo debemos meditar en la palabra? ¿Qué debemos meditar cuando leemos un pasaje bíblico? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Qué glorioso es esto. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Cuán glorioso es Dios, hermano, cuando leemos sobre la creación, cuando leemos sobre la justicia, cuando leemos sobre la justificación. Es algo glorioso. Y en esas maravillas debemos meditar. Entonces, un tercer aspecto también. Hagámoslo igual que Josué. Al igual que Josué, hermano, prestemos mucha atención a los mandamientos de Dios, o sea, a sus ordenanzas. Los mandamientos son ordenanzas de Dios y los mandamientos, hermano, no son sugerencias. Si usted quiere hacerlo o no, son mandamientos. Es una orden, es una ordenanza de Dios para su pueblo. Meditemos en sus mandamientos, meditemos en sus ordenanzas y pensemos, hermano, en qué área de nuestra vida Él requiere de usted y requiere de mí. Pensemos, meditemos en ello. Bendito el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos en el Salmo 119, verso 15, en tus mandamientos meditaré. Pero no solo eso, sino consideraré tus caminos. Tal como Dios se lo dijo a Josué.
Entonces medite, ¿qué le exige Dios a usted? ¿Qué tengo que a mí? ¿Exige Dios en cuanto a nuestros pensamientos, hermano? Sí, pues, porque nuestros pensamientos nadie los puede ver ni nadie los conoce, pero Dios sí lo conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, dice el profeta. Consideremos, hermano, aleluya, ¿qué nos exige Dios en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestro hablar, nuestras palabras? ¿Qué nos exige Dios en nuestro vocabulario? Debemos meditar en ello. Debemos meditar qué nos exige Dios en cuanto a nuestra interacción con los demás. Que no seamos torpes, que no seamos déspotas, etcétera, que no hagamos acepción de personas. Eso medite en lo que la palabra de Dios le pueda exigir cuando usted lea un pasaje bíblico. En nuestras costumbres. Si cuántos tenemos costumbres que a Dios no le agrada, por hermano, pero la tenemos arraigada como costumbre. Entonces nos ayuda el Señor para poder meditar en todas estas cosas. Además, hermano, el hábito constante de leer algunos libros de la Biblia que nos hablen acerca de Jesús, de nuestro Señor, como por ejemplo los profetas mayores que hablan de Jesús, los profetas menores, los evangelios, el evangelio de Juan que es tan maravilloso, etcétera, etcétera. Es tan necesario, hermanos queridos, que podamos meditar en estos libros maravillosos. Algunos grandes escritores, hermanos, y profesores y estudiosos de la Biblia le llaman a esto, hermanos, el aceite de la lámpara del cristiano. Qué interesante. ¿Por qué? Porque esa lámpara tenemos que estarle colocando aceite, por hermano, para que pueda encender como la lámpara de las vírgenes. ¿No es que a algunas se les apagaba? Bueno, pero escúcheme bien, hermano querido. La lámpara tiene que tener aceite, pero cuidado, hermano. La demasiada lectura, hermano, y poca meditación. Escúcheme bien, la mucha lectura y la poca meditación en las escrituras puede suceder como el caso de la lámpara volcada. Una lámpara con aceite que se volca, hermano, el mismo aceite la apaga. Aquel aceite que tiene que producir la llama del encendido, ese aceite, hermano, puede apagar la lámpara. Por eso que tiene que ser lectura junto con la meditación. Tenemos que dejar tiempo para meditar en la palabra del Señor. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, hermanos, se conocen como el Pentateuco, ¿verdad? El término griego, hermanos, Pentateucos, que viene del Pentateuchos, ¿verdad? Que significa los 5 quintos de la ley, como también se conoce como la Torá, una palabra que significa dirección, ordenanza o ley. Es el Pentateuco. Bendito sea el amor de Dios. Entonces en Josué 1:8, la palabra hebrea que se usa ahí, haga, que traducimos comúnmente como meditar, esto significa, mi querido hermano, gemir. El meditar significa gemir, gruñir, proferir, hablar, cavilar, inquirir, etc. Hay muchos términos, hermanos, que abarca esta hermosa palabra de la meditación. Hermanos, en esencia, ¿qué nos enseña el Señor? Que debemos hablarnos a nosotros mismos en voz alta. Yo muchas veces les digo a mis nietecitos, lean, pero lean en voz alta. Cuando usted va leyendo en voz alta se va retroalimentando en la mente, en su intelecto, y es un buen ejercicio. Y la meditación es preguntarnos a nosotros mismos qué nos está diciendo la palabra de Dios. Hermanos amados, este término también puede concentrarse en otros muchos pasajes de las Escrituras,
Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 143 y leemos el verso número 5, el Salmo 143, mi hermana Mari, por favor, leamos el versículo número 5. ¿Qué dice aquí? Pongamos atención a esto. En la hermosura de la gloria de tu presencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Gloria al Señor. En tus hechos maravillosos meditaré. Bendito sea el Señor. Ahora leamos el Salmo 143. El Salmo 143 y pongamos atención en el verso número 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Mire qué interesante. Aquí hay un término muy hermoso, hermanos, que debemos poner atención. Me acordé de los días antiguos. Mire qué interesante, hermano. Cuando usted está leyendo la palabra de pronto y está meditando en ella, de pronto vienen pensamientos, hermano, cuando usted llegó al Señor. Cuando usted, los primeros días, los primeros pasos que dio en el Evangelio, se acordó de sus enseñadores, se acordó de aquellos hombres que hoy día quizás no están con nosotros, pero que les enseñaron los primeros rudimentos de la palabra. Y esos pensamientos, esos recuerdos vienen a su corazón. Meditaba en todas tus obras. ¿Ves qué interesante? Meditar en las obras de Dios. Meditaba en todas tus obras. Y escúcheme bien, hermano, reflexionaba en las obras de tus manos. Tenemos que reflexionar, hermanos, cada vez que nosotros leemos, estudiamos la bendita y poderosa palabra del Señor. Por ejemplo, abrimos el Salmo número 1. En el Salmo número 1, hermano, hay algo maravilloso que aquí debemos nosotros poner mucha atención, hermanos, en estos versículos que lo sabemos de memoria. Por ejemplo, dice la palabra, bienaventurado, es dichoso el varón. Cuando dice varón, dice mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. ¿Me entienden? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, escúcheme bien, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, cuando uno logra tomarle, eso se lo dice uno a los alumnos. Tenemos, hermanos, algunos alumnos en la universidad que están estudiando la palabra del Señor, y cuando uno está al frente de un grupo de personas para enseñarle, de alumnos, uno le dice, hijo, tienes que tomarle el sabor. Mientras no le tomes el sabor a la palabra de Dios, no te va a interesar. Pero cuando nosotros les tomamos el gustito y encontramos que es sabroso, encontramos que es dulce como la miel, como decía el profeta, entonces, hermanos queridos, la vida y la perspectiva cambia. Porque ahora, hermanos, deseamos poder, hermanos, estar leyendo la palabra del Señor. En la ley de Jehová, en las escrituras, en la palabra, en la Biblia, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué, hermanos queridos, nosotros tratamos de inculcar a nuestros oyentes que tengamos un hábito de lectura cada mañana? Tan interesante en la mañana, hermano, meditar en las escrituras. Si usted, hermano, no tiene tiempo, levántese un poquito más temprano. Y antes de irse a trabajar, lea un trozo de la palabra de Dios. Y cuando lea la palabra de Dios en la mañana, esa palabra la va a llevar a su trabajo, mientras camina en el día y hace sus actividades, va a ir meditando en lo que usted leyó. Y dice, en su ley, de día y también de noche. Entonces, cuando regresa a su casa por la tarde y antes de dormir o al momento de irse a dormir y está en su lecho, usted abre la palabra de Dios y lee otro trozo
de Dios le va a traer el recuerdo de la lectura de la mañana. Y usted va a tener tiempo para meditar. Y hará lo que Dios le pide. Hará, hermano, obedecerá al mandamiento de Dios. En su ley medita de día y de noche. Lo que, hermano, los que procuramos vivir bajo la bendición de Dios y en la ley de Dios a fin de definir nuestras opiniones, nuestras actitudes, nuestras acciones, hermanos, debemos tener una permanencia de Dios. Aquellos que quieren vivir bajo esta bendición tienen que tener un hábito de lectura de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, los pasajes bíblicos, hermano, y meditar en ellos. Cuando nosotros meditamos en esto, hermano, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, pregúntese usted cuando esté meditando en la palabra de Dios, ¿está el Espíritu de Dios aplicando este versículo o este pasaje bíblico, hermanos amados, a mi situación actual? Pregúntese usted. Hágase preguntas cuando esté meditando en la Biblia. ¿Está el Espíritu de Dios aplicando este versículo o este pasaje bíblico a mi situación? Hágase esta otra pregunta. ¿Hay aquí en este pasaje bíblico alguna promesa que puedo yo reclamar? Pregúntese. Por ejemplo, también hágase la siguiente pregunta. ¿Está este pasaje revelando un pecado particular que debo esforzarme por evitar? Es importante preguntarnos, hermano. O también otra pregunta. ¿Está Dios emitiendo una orden que debo yo obedecer? Cuando usted lee un pasaje bíblico, pregúntese, ¿Dios me está ordenando algo aquí? Y usted va a meditar y va a entender qué es lo que le está exigiendo el Señor. Pregúntese, por ejemplo, ¿este pasaje está expresando una verdad acerca de Dios? ¿El pasaje que estoy leyendo está expresando alguna verdad acerca de la salvación, acerca del pecado, del mundo o de mi obediencia personal sobre la cual necesito ser iluminado por el Espíritu Santo? Pregúntese, hágase estas preguntas cada vez que usted, hermano querido, medite en la palabra de Dios. Para concluir, qué interesante es poder, hermano, meditar en todo esto que hemos reflexionado el día de hoy en este sermón. ¿Por qué debo yo meditar en la palabra de Dios? Es una muy buena pregunta. Cada creyente, hermano, usted y yo, cada creyente tenemos que ser fiel al Señor. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, escudriñar los espíritus, porque no todo es de Dios, hermano. Si hoy día hay un evangelio disfrazado, un evangelio que algunos los predican, que está lejos de la bendita palabra de Dios, pero ¿cómo lo vamos a dar cuenta si no tenemos conocimiento? Entonces, hermanos amados, cada creyente, usted y yo, tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Hablando de ella, tenemos que hablar de la palabra de Dios, pero para hablar de la palabra de Dios primero tengo que instruirme. Pablo le decía a Timoteo, le decía que seas capaz de enseñar también a otro. Y le dice cuando lo hagas, traza bien la palabra de Dios, traza bien la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella, hermano. No solo leerla, sino meditarla. No solo estudiarla, sino meditarla. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecer. Obedeciendo, hermano, plenamente al Dios de la Biblia. Tenemos que obedecer al Dios que nos da estas ordenanzas, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el amor de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.
y permita al Señor que esta bendita palabra de Dios, que este sermón tan corto nos pueda traer edificación para nuestras vidas. Junto a mi esposa, deseamos, hermanos, seguir compartiendo con ustedes algunas enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos unos a otros. Así que le enviamos un gran saludo, hermano, un abrazo muy grande en la paz del Señor. Que nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi esposa tiene unas palabras para que se despida de ustedes y también le desee algunas bendiciones. Mis hermanos, quiero dar gracias por esta palabra que pudimos estudiar y darle un saludo a todos mis hermanos, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, mis hermanos carnales, mi familia que está ahí de todos lados. Que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, aquí en la casa igual aprendiendo un poco de la palabra y bueno, que sea una enseñanza para nuestras vidas. Así que tengan una semana, hermanos, y muchas bendiciones. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Queremos orar. Queremos orar, hermanos queridos, para que esta palabra pueda quedar grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Y importante, hermano, cada vez que usted comience a estudiar la Biblia, a leer la palabra, haga una pequeña oración. Invite al Espíritu Santo a que pueda estudiar con usted, que pueda meditar en la palabra de Dios con usted. Invítelo. Y cuando concluya su lectura, cuando concluya, hermano, el estudio que usted está haciendo de la palabra de Dios, ore al Señor y dele gracias por lo que usted acaba de aprender. Esas deben ser las oraciones y la petición cada vez que oramos, al comienzo, antes de leer y estudiar la Biblia, meditar en ella y al finalizar. Ahora le vamos a dar gracias por este sermón y por lo que hemos aprendido en esta tarde. Padre mío, en el nombre bendito de Jesús me acerco a ti, creyendo, mi Dios, que tú, a través de tu Espíritu Santo, estás junto a nosotros. Padre, quiero darte gracias por tu gran amor. Gracias, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por enseñarme a meditar en tu santa palabra. Gracias por las directrices que nos has enseñado para poder aprender a meditar, a pensar, a poder escudriñar, para tener un mayor conocimiento acerca de ti. Oh Espíritu de Dios, te pido, mi Señor, que guíe nuestros pensamientos. Concédanos la sabiduría necesaria para poner en práctica lo que hemos aprendido. Oh Señor, guía nuestros pasos. Toda la honra, toda la gloria sea para usted. Y esta palabra bendita y gloriosa quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Padre mío, bendice a todos los que escucharon y a los que escucharán esta enseñanza, y que sea de mucha edificación para tu pueblo, para cada uno de mis hermanos. Bendíceles a ellos, guarda sus familias, cuida su vida espiritual. Y gracias, Padre, gracias porque sé que nos oyes. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Lo estamos viendo en otra oportunidad, si así Dios lo quiere. Voy a estar informando a través de este grupo qué día vamos a salir al aire. Si tenemos la oportunidad el día viernes, vamos a tratar de poder compartir con ustedes otro tema bíblico que nos edifique en nuestras vidas. Así que tengan buen fin de semana. Dios les guarde, les bendiga junto a la familia y cuidémonos, hermanos, en estos días difíciles de pandemia, y que el Señor guarde y cuide a su iglesia. Y terminamos. Sí, ven, Señor Jesús, estamos esperándote aquí con nuestro corazón contrito. Dios les guarde. Bendiciones.